macrosómico si es más de 4100, que es para el producto anterior. Ah, bueno, listo. Y si tenemos una diabética, entonces fue que hice una conexión intercerebral ahí inadecuada. Si tenemos una diabética y nos dice que tuvo un hijo con restricción de crecimiento en el embarazo anterior, ya entra, tuvo que tener una vasculopatía. Porque si no hay vasculopatía, no tiene por qué haber restricción. A menos, que eso es un poquito más raro que un perro cuadro, que tenga una restricción, pero la restricción no esté asociada a la diabetes. Pero lo más probable es que yo tenga una diabetes y tiene una restricción, es que sea una diabetes tipo 1 con un compromiso de vasculopatía. ¿Listo? Hay unos factores mal pronósticos en la nefropatía diabética, es que la creatinina sea mayor a 1.4 en pacientes con mal control de cifras funcionales que tengan previo al embarazo, y una proteína mayor a 1 gramo de cilitro, y sobre todo en los pacientes con una proteína mayor a 1 gramo de cilitro estamos entrando en un rango ya nefrótico, y los que mencionaban menor de la semana 20 tienen una creatinuria y una creatinina encérica, dependiendo del punto de corte que está establecido en el referencia 1.4. Aquí, pues casi no se ve, pero es básicamente los exámenes, un fluorograma. Pero hay unos criterios desde el punto de vista materno en los cuales uno le recomienda a la paciente no embarazarse, o por lo menos, ¿no? No, eso no lo mencionaba la guía. Ahí lo que ponían era que mayor a 1.4, de 1.4 a 1.7 se le recomendaba a la paciente disminuir las tasas de filtración glomerular, dependiendo de la tasa de filtración glomerular que tenga, disminuirla previo al embarazo, pero no per se un punto de para la paciente que tiene una retinopatía severa, progresiva, se recomienda que no se embarace antes de hacer el tratamiento con. ¿Pero estamos hablando de nefropatía o retinopatía? No, de todo. De nefropatía, retinopatía, que son los criterios de la paciente tipo 1 en los cuales uno le dice no se debe embarazar, porque el pronóstico perinatal va a ser muy adverso y porque puede desarrollar una preeclampsia con unas consecuencias de muerte. Porque si usted tiene una paciente, por ejemplo, que tiene 2 hijos, y la paciente tiene 2 hijos y era diabética tipo 1 y iba muy bien, pero quiere tener el tercero, y resulta que cuando usted va a la valoración preconcepcional de esa paciente tiene retinopatía progresiva, tiene una nefropatía que algunos apuntan 1.4, 1.5, y el 1.4, 1.5 básicamente es porque la función renal de esa paciente que tiene una creatinina 1.4 se va a deteriorar más en el embarazo. O no solamente la paciente que es diabética y que esa es la consecuencia de su creatinina, sino que la paciente tiene una insuficiencia renal crónica, pero todavía está en insuficiencia renal crónica porque su depuración le da para una insuficiencia renal crónica, pero su creatinina sérica le da 1.3, 1.2, todavía se recomienda el embarazo. Pero la paciente que tiene una insuficiencia renal crónica por otra causa diferente, que no sea por diabetes, y tiene una creatinina por encima de 1.4, que es un punto de corte de las creatininas en general, bien sea por diabetes, si esa es la causa de su compromiso renal, o por otra causa diferente, esa función renal se va a deteriorar de una forma más importante, o sea, o mucho más rápido si se embaraza. Esos son unos criterios que básicamente tenemos. La retinopatía progresiva severa, se recomienda en embarazo la creatinina, la paciente hipertensa que tiene 2 antihipertensivos. Si tiene uno solo, usted puede decir, pero la que tiene hipertensión más diabetes, que es muy frecuente que uno lo encuentre, ya tienen 2 antihipertensivos, que es otro criterio para decirle, te recomiendo, o por lo menos que la paciente tenga la advertencia que va a tener una consecuencia y un desenlace de pronto no bueno, porque esa paciente tiene más riesgo de un gen, más riesgo de una preeclampsia, etcétera, que se van a mencionar. Entonces, aunque en la guía se quedaron un poquito corto, hay muchas recomendaciones claras donde uno dice, esta paciente, y es lo que la paciente va a buscar con usted, voy a espaciar el número de embarazo, o en algún momento, la paciente que no tenga hijos, uno le puede decir, mira, te recomiendo para tu caso especial que no te embaraces. No te embaraces porque tienes una indicación médica en la cual te puedes morir, ¿sí? Entonces, cuando hay una indicación médica, entonces no puede morir, uno se lo debe decir. Ahora, la paciente es la que toma la decisión, porque hay pacientes que dicen, yo corro el riesgo. Ese compromiso de la maternidad desarrollada, que dicen y que tienen, pues, hacen un acto de, ¿cómo se llama? Susimola, ¿sí? De generosidad, de entrega total. Dicen, me muero y dejo un hijo. Es una decisión personal donde usted tampoco se puede meter a decirle, la paciente no es boba, o sea, la paciente entendió que se puede morir, la misión no es decirse y acompañar. El paciente decide embarazarse y poner la historia clínica, que la paciente se puede inmolar, ¿sí? Pero como dice el dicho, uno acompaña al hermano al cementerio, pero no se entierra con él.
¿cierto? Entonces uno tiene que poner en la historia clínica, se le explica claramente a la paciente el mal pronóstico por creatinina superior a 1,4, retinopatía grave, retinopatía progresiva, grave, lo que sea, pero tiene que quedar allí, porque después ustedes lo van a demandar, y es que la ginecología no quiero que sean negativos tampoco, ¿no? Pero cuando uno lo llama a un COVE, ¿ya saben qué es el COVE? ¿No? El Comité de Vigilancia Epidemiológica de todas las que se mueren. Uno tiene que ir al COVE obligatoriamente, y el rural también, ¿no? Así que no se me van a escapar. El médico general, aunque no le guste gineco y obstetricia, acá todo el mundo aprende obstetricia, porque los van a llamar. Allá está la residente que capó turno el domingo en Samaritana, y que porque la llamaron a la fiscalía, siempre llaman o por una materna o por un recién nacido o por un pediátrico. Entonces, si usted pone claramente ahí, no, es que la doctora María Paula, ella sí se sabe cuidar, ¿sí? Puso la nota claramente que se iba a publicar. Entonces la señora ya tiene una responsabilidad que ella está asumiendo en el embarazo, pero usted sí lo aclaró. Y si no lo aclaró, créame que entonces le va a venir con proceso. ¿Ya? Tampoco pretendemos con esto ser catastrófico, te vas a morir, dentro de 2 meses vas a tener moscas en la boca. Tampoco. Pero sí, delicadamente, mira, quieres un poco más, etcétera, mi recomendación es esta. Porque tampoco es que se intenten ahí, a la señora, no, en serio, hay gente que es catastrófica y dice, ya, listo, el cajón, el ataúd, ¿de qué lo quiere? ¿Madera, acero, de qué? Listo. Entonces hay que saber decir las cosas, pero no dejar de decirlas, que es otra cosa. Y eso se aplica para la vida. A veces nos callamos muchas cosas que por una falsa prudencia, ¿cierto? Entonces hay que saberlas delicadamente, pero hay que saberlas decir. Esa fue mi tercera. Aquí un cuadro que nos habla dependiendo de la estación al primer, segundo, tercer trimestre, lo que queremos realizar, fondo de ojo, dirección de enfermedad renal crónica, los controles ecográficos, el control metabólico que debemos tener con la paciente y las exploraciones adicionales que se pueden realizar. En esas pacientes pues se les solicita un monocultivo a las pacientes diabéticas, porque sabemos que la diabetes es un riesgo para mayor tasa de infecciones. El fondo de ojo es lo que ya mencionábamos, un fondo de ojo en el primer control prenatal. Si no tiene ni retinopatía diabética no proliferativa o proliferativa, realizar el control cada 3 meses. Si en el caso que tenga una retinopatía diabética no proliferativa severa, debemos realizar un control mensual por lo menos y hasta 6 meses posterior al posparto. Y no hay contraindicación de control oftalmológico en la mujer con diabetes gestacional si no tiene ninguna de las alteraciones. Y la detección de la enfermedad renal crónica depende del grado de albuminuria que tenga la paciente, microalbuminuria, lo que habíamos mencionado. Ojo con la microalbuminuria, a pesar de que no es un factor de mal pronóstico, cuando tenemos una paciente con microalbuminuria, estamos ante una nefropatía de manera incipiente. Tenemos que seguir vigilando a esa paciente porque puede debutar en el insuficiencia renal. Otras implicaciones maternas, la enfermedad coronaria per se, la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular y mayor riesgo de aterosclerosis durante el embarazo. Sobre todo el embarazo nos va a enfrentar esto por la mayor tasa de hipólisis de ácido casos libres de manera materna. La neuropatía diabética es una neuropatía que es simétrica y periférica. Lo más frecuentemente asociado es la gastropatía diabética. Y esto se da secundario a episodios que nos va a llevar a hiperemesis diabética. Básicamente lo que podemos tratar se trata con metoclopramida. Pues la idea es que se busquen, ¿alguien sabe cuál es el principal? ¿Por qué no puedo dar más de 5 días de metoclopramida en una paciente embarazada? ¿Qué? No. Pues ahí se los dejo como de tarea, busquen por qué no. Tareita, examen. No. ¿Por qué no dar la metoclopramida por más de 5 días? Sobre todo esto lo pueden poner no solo en la mujer embarazada, sino en el resto de la población. Las infecciones son más frecuentes las vulvovaginitis, las infecciones de vías urinarias y las infecciones puerperales en la mujer con diabetes. La preeclampsia, lo que ya mencionaba, un 20-40% de la diabética se puede ver asociado a la preeclampsia. Va a incrementar la mortalidad tanto materna como fetal y tiene un peor pronóstico en el embarazo. Las crisis hiperglicémicas, ya sean cetoacidosis diabética o estados hiperosmolares, lo más frecuente son los estados de cetoacidosis diabética. Damos en esta guía ponen un punto de corte mayor a 200 miligramos de cilindro de glicemia, estamos en una posible cetoacidosis diabética y podemos verla en el contexto de los demás, ya sea los trastornos ácido-base que ya conocemos en medicina interna, pero básicamente, ¿por qué no se buscan pacientes con hiperglicemia? Uno de los factores principales es la paciente que sufre de hiperemesis, que lleva a un estado de deshidratación,
y esto nos puede empeorar el estado de hiperglicemia y nos va a llevar pues, a la situación de diabetes. Las infecciones también nos pueden desencadenar una de estas crisis, y las administraciones de corticoides antenatales también nos pueden, porque los corticoides antenatales, como ya sabemos, son hiperglicemia. Las indicaciones fetales. Bueno, hay una cosa que yo no sé si nos olvidó comentarle, y es la paciente que ya tiene diabetes gestacional, o sea, cómo va para su próximo embarazo. Esa es una paciente que ya tiene un alto riesgo, porque esa paciente ya tiene un porcentaje de repetir la diabetes gestacional en el próximo embarazo, ¿cierto? Sí, lo voy a mencionar más adelante. Las medicaciones fetales, quiero que graben que, pues a pesar de que el peso es un factor muy importante, lo debemos identificar. Esto aplica para las pacientes con diabetes pregestacional. Siempre solicitar una hemoglobina glicosilada. APO, pues es un estudio, es básicamente como un estudio que realiza múltiples cortes de 26.000 pacientes aproximadamente, un estudio israelí, que tomaron todas esas pacientes y se dieron cuenta, lo que buscan es el grado de mortalidad dependiendo del grado de hiperglicemia al que se asocia el embarazo. A pesar de que la hiperglicemia está asociada a malformaciones fetales, el principal factor desencadenante o asociado directamente es el porcentaje de hemoglobina glicosilada. Una paciente mayor a 7% de hemoglobina glicosilada le debemos recomendar no embarazarse en ese momento. Y si son pacientes con hemoglobina glicosilada mayor a 10%, casi el 50% de las maternas pueden llegar a presentar malformaciones fetales. Vamos a ver más adelante cuáles son las principales malformaciones fetales. Sobre todo también se ha visto asociada la muerte fetal inexplicable tipo óbito. No hay una causa establecida clara. Se habla de una hiperglicemia materno-fetal que se genera un grado de insuficiencia uteroplacentaria por la hiperglicemia, un estado de hipoxia neonatal fetal o un incremento del consumo de oxígeno por parte del feto. El 10% de las mujeres embarazadas pueden llegar a presentar una muerte fetal inexplicable. Esto es sin pacientes con adecuado control. Sin embargo, con peor control pues va a incrementar este porcentaje.